Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Mundo Enigma, donde quiera que se encuentren. Tengo hoy que comentarles varias cuestiones, amigos de Mundo Enigma. La primera es el por qué ya no había estado haciendo estos podcasts o transmisiones de Mundo Enigma. Y fue algo muy difícil, realmente fue algo trágico. Lo que sucedió fue algo terrible y muchos otros calificativos que podría poner. Es que mi hijo menor, a la edad de 34 años, trascendió. Nos dejó de manera muy sorpresiva y ha sido, créanme ustedes, amigos de Mundo Enigma, doloroso en extremo. Y la verdad, no tenía ánimos para estar grabando. Sí tenía muchas ganas de continuar, porque esto ha significado para mí algo muy importante en mi vida, el poder comunicarme con ustedes, el poder decirles, compartir estos temas, decirles estos temas para ir recibiendo también la realimentación de ustedes, pero no tenía ánimo, tenía ganas de hacerlo, pero pues realmente no tenía ánimos. No tenía ganas de continuar, pero aquí estoy. Aquí estoy y es para esto, este podcast lo voy a hacer para honrar su memoria. Quienes están viendo la transmisión de YouTube están viendo ahí parte de la vida de mi hijo, de su trayectoria profesional y personal, de sus vínculos con nosotros. Y cuando comencé a incursionar en el radio, él me hizo el gran honor de participar en varias de las mesas de transmisión. Era un joven muy brillante y muy capaz, generoso, inteligente, y no porque cuando la gente se va le salgan las virtudes. Él era así, una persona que siempre se interesó por los demás, una persona muy generosa. No lo digo por la pérdida, sino honor a quien honor merece. Y él merecía, según yo, una vida más larga, pero esto es así. La vida está llena de estas terribles encrucijadas que aparecen en un abrir y cerrar de ojos. Algo terrible. Miren ustedes, ahí aparece con nosotros en el radio, y así fue, así sucedieron las cosas, de tal manera que pues vamos a continuar en este esfuerzo de Mundo Enigma. Le hicieron a él un muy bello y buen homenaje a su legado en el Instituto Político del partido al que pertenecía, del partido de Morena, por su llegada a su comunidad, por el legado que él dejó para esta gente de su comunidad en el partido. Aunque yo lo preferiría viviendo, porque lo merecía, porque era un buen hombre, porque era finalmente mi hijo. Pero es así, y seguramente está en otra dimensión de la existencia, escuchando lo que opinamos de él, los que seguimos en este planeta. Que déjenme decirles que, a decir de algunos sistemas de conocimiento, pudiera ser incluso hasta un planeta de castigo por la cantidad de leyes que nos rigen. Y sobre esto va a ir tratando el tema de hoy. Hemos comentado en este programa ya varias veces sobre este asunto que mencionan como una especie de planeta de castigo. Pues este programa va a la memoria de mi hijo Cristian Jesús López Vega,
que vivió de 1991 a 2025, y le agradezco a las entidades superiores, a un poder superior, que nos haya permitido compartir la vida a mi familia y a mí con él durante 34 años. Y estaba omitiendo algo, perdón que me regrese, pero son tantas las cosas que hizo mi hijo en este mundo para tratar de mejorarlo. Yo así lo veo y esa es mi convicción, es la idea, y es lo que muchas veces platicamos innumerables veces él y yo sobre estos asuntos. Él perteneció al movimiento Soy 132, fue de las gentes que andaban encabezando pues ese movimiento, andaba en la UAM, muy activo en la UAM, en el movimiento de Soy 132, que fue un parteaguas en la revolución de las conciencias en México. Esto evidentemente también muestra su generosidad, su arrojo, su trabajo, sus ideas. También cuando aquel temblor del 2017, él junto con mi otro hijo, con otro de mis hijos, fueron a ayudar a la gente que estaba en desgracia, fueron a ayudar a rescatar personas, a ayudar a mover escombros. Y también en Janquili, en la casa Janquili, él ayudó a gente de África, de alguna etnia africana. Incluso nos llamaron de la embajada cuando él falleció para darnos el pésame y las gracias, porque él ayudó a gente a conseguir ayuda para gente de algunas etnias africanas con problemas de hambruna y todo esto. Es decir, él, les digo, no es por su trascendencia, porque haya trascendido, porque se haya ido de este mundo, pero fue una persona sumamente generosa, un muchacho muy brillante, muy activo y muy noble. Y bueno, pues vamos a continuar con esto. Bien, pues la vida tiene que seguir, nosotros tendremos que continuar hasta que se nos necesite en otra dimensión, en otro lugar. Y vamos a continuar pues con este programa de hoy, que es una especie de combo de ideas sobre el control, sobre Dios, sobre la idea de Dios, sobre geopolítica, sobre aliens, sobre el mismo poder de las ideas, sobre ese elemento inanimado, el dinero que hemos hecho, que le hemos dado tanto poder, y sobre la consecuente desigualdad por haberle dado tanto poder a ese elemento inanimado llamado dinero. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de que hay que abrir una reflexión profunda, y es necesario que analicemos sobre este enigma donde hablamos en primera instancia de la idea de Dios, que ha sido muy mal utilizada en la civilización en muchos sentidos. Hay que enfocarlo desde múltiples ángulos para una perspectiva rica y equilibrada, porque la idea de Dios puede ser y ha sido incluso una herramienta conspirativa y de control, pudiéramos verlo así. Tu perspectiva no es nueva, o quizás sí, pero sí tiene fundamentos históricos esto que estoy diciendo, y sociológicos sólidos. El
esta crítica no es nueva, ya fue articulada de manera poderosa, entre otros por el famoso Marx, por Karl Marx, quien llamó a la religión, fíjense ustedes, hay que diferenciar entre la religión y Dios, quien llamó a la religión, a la maquinaria religiosa, el opio del pueblo. Ellos son los que, utilizando este tipo de idea, la idea de Dios, han generado estas vicisitudes a la humanidad. La teología de la resignación, esta famosa teología donde le dicen a las personas que se porten bien y que en la otra vida vendrán las recompensas, en el más allá, a cambio del sufrimiento y la sumisión, en el más acá, está, digamos, desactiva la búsqueda, esto desactiva la búsqueda de lo terrenal, distorsionándolo. Esto desactiva la búsqueda de lo terrenal, distorsionándolo de una manera tremenda, ¿no? Hoy quiero, digamos, hablar sobre este asunto. Dicen que no se luche por mejorar la vida, es este mensaje, ahí viene implícito en este mensaje: no luches por mejorar tu vida, porque tu recompensa va a venir después, va a venir del cielo, le dicen a la gente, ¿no? Y digamos que la legitimación del poder, la idea del derecho divino de los reyes o de aquellos que están en la cúspide de las estructuras sociales, son la voluntad de Dios. Y le decían a uno siempre, tú debes entender que siempre va a haber ricos y pobres, y que así es el mundo, y que así es la vida, y que así son las cosas, y que a ti no te interese lo que digan los demás. Esto es así y así se va a quedar forever, no por siempre y para siempre. Y entonces esta era una de las maneras, de las formas en las que se ha ido o se fue estructurando el famoso statu quo en estas sociedades en las que vivimos y nos desenvolvemos y nos desarrollamos nosotros. Se decía que los reyes, los papas, toda esta gente de las altas jerarquías es la que tenía el derecho divino. Convierte la crítica al poder como en una especie de blasfemia este tipo de derecho. La jerarquía eclesiástica y la aristocracia se colocaban como intermediarios indispensables intocables de Dios. El Papa era el representante o es el representante de Dios en la tierra, y todo el séquito de personas que apoyan y se benefician de estas ideas que el clero reparte o repartía de una manera incesante y terrible. Recuerden que amenazaban con el infierno y todo este tipo de cosas. Bueno, pues solamente ellos tenían el derecho a acercarse a Dios. El control sobre el cuerpo y el placer, la restricción de los placeres sexuales, gastronómicos, materiales, para las masas era algo vedado prácticamente,
por la enorme pobreza que existía y que sigue existiendo en muchos lugares, y las élites se permitían todo. Basta ver, por ejemplo, el papado de los Borgia o este tipo de cosas, la endogamia de los judíos, todas estas cosas, y todo crea una doble moral que garantiza una población manejable y no disruptiva, y nada disruptiva. La explicación conveniente del sufrimiento, lo que le decían a la gente, atribuir desgracias, pobreza y epidemias a la voluntad de Dios o a una prueba de fe, entre comillas, exime a los gobernantes y a las estructuras y a los responsables económicos, sociales, médicos, de todas las responsabilidades, policíacos, de impartir justicia. Esta es una herramienta para evitar las responsabilidades. Estas dos palabritas mal utilizadas, la voluntad de Dios y las pruebas de fe, son herramientas mal utilizadas para eludir las responsabilidades de quienes están en la administración de las sociedades, de quienes están en la cúspide de las sociedades. Digamos que estos son algunos ejemplos de lo que la idea de Dios mal manejada, este combo, ha generado, ¿no? Y bueno, pues se nos dan toda una serie, nos recetan toda una serie de elementos, de películas, de la primera industria que nos empezó a insertar todo este tipo de manifestaciones de ideas fue Hollywood. Bueno, fue la imprenta en primera instancia, pero como pocas gente sabían leer, aparece después el universo de los hermanos Lumière con el cinematógrafo, y entonces nos embuten una serie de películas, los 10 mandamientos, todas estas películas con ideología bíblica, con ideología religiosa, mal manejada. No es en sí la enseñanza espiritual. Una cosa es espiritual y otra es religiosa. La enseñanza religiosa muchas veces nos embute cosas que no son realmente netas, ¿no? Que no son realmente ciertas, que son para proteger el statu quo. Entonces debemos tener mucho cuidado con todo este tipo de ideas, ¿no? Donde nos alfabetizan en cuestión de, ¿cómo podríamos decirle?, de la idea de Dios. Ellos no nos comparten la idea de Dios, utilizan la idea de Dios como método de control social. Había en aquellas épocas, por ejemplo, en las cruzadas se prometió la salvación a campesinos analfabetos que lucharon por los intereses geopolíticos, geoestratégicos y económicos del papado y de la nobleza europea. Recuerden que los ejércitos realmente son pueblo uniformado muchas veces, pero los convencen de que están sirviendo a Dios cuando están sirviendo a intereses políticos y económicos. El uso de la religión para justificar la esclavitud, el colonialismo, ese era según llevar la luz de Cristo a los salvajes. Por ejemplo, lo que hicieron aquí en Tenochtitlan, en México, los españoles, los televangelistas modernos
que viven en lujosos y obscenos construcciones, viven como príncipes, predicando la teología de la prosperidad a feligreses pobres que les donan hasta su último dólar con la esperanza de recibir los beneficios verdaderos de Dios, ¿no? Otra forma de exfoliar, de explotar a la gente con esta idea de Dios. Vean ustedes cómo viven Cash Luna y todos esos, que incluso estuvo ya embotellado este señor por otros delitos que cometió. Algunos de ellos han sido incluso castigados por la misma por esta misma situación, porque son gentes que han tenido que vivir este tipo de situaciones porque se han metido en cuestiones más corruptas, no solamente exfoliando a la gente pobre, sino se han ido metiendo en cuestiones de mayor corrupción. El uso de los televangelistas le conviene al status quo. En este sentido, la idea de Dios ha sido y sigue siendo una de las herramientas más efectivas de control social, de enajenación y de perpetuación de la desigualdad a lo largo de toda nuestra historia humana. ¿Es esto, les pregunto amigos de Mundo Enigma, una conspiración en el sentido de que es una narrativa construida y perpetuada conscientemente por una clase privilegiada para mantener su estatus? ¿Lo piensan ustedes así o creen que estoy debrayando? El no, porque las ideas de Dios digamos, ¿por qué la idea de Dios trascendiendo ese uso y no, digamos, por qué la idea de Dios podría no ser, a ver si me explico, por qué la idea de Dios podría trascender ese uso y no ser inherentemente conspirativa? Quizá si nosotros dijéramos que la idea de Dios solo es eso, es una simplificación. La teología, la filosofía, la historia de la humanidad ofrecen una visión mucho más compleja y rica sobre esta idea. Dios como revolucionario y justiciero pudiera ser una idea diferente, ¿no? La misma fe usada para oprimir ha sido el motor de las más grandes revoluciones sociales. Por ejemplo, aquella teología de la liberación, se acordarán ustedes, en América Latina, que fue el antídoto perfecto. Lee los evangelios desde la opción preferencial por los pobres y ve a un Jesús que echa a los mercaderes del templo, critica el poder económico y desafía a las autoridades religiosas, al establishment. Para ellos, Dios no pide resignación, pero sí pide justicia. La mística y la experiencia directa para millones de personas dice que Dios no es un concepto abstracto impuesto, sino una experiencia personal íntima que da consuelo, amor, asombro ante el universo, que nos proporciona guía interior. Esto es ajeno a cualquier estructura de poder. Eso no lo dicen las estructuras de poder. El Dios del filósofo Baruch Spinoza
equiparable a la naturaleza o al cosmos, nada tiene que ver con un Dios que reparte premios y castigos como lo ha manejado el establishment. Te portas bien, te vas al cielo; te portas mal, te vas al infierno. Protestas contra la injusticia, te vas al infierno. Aceptas que aquí tienes que sufrir, te vas al cielo. Entonces, esas son trampas retóricas, ¿no? Trampas de narrativa, trampas discursivas. El fundamento ético para muchas sociedades dice o hace pensar, digamos, que la idea de una ley moral universal como los 10 mandamientos o el código de Hammurabi o estos códigos de comportamiento han sido la base para construir derechos humanos. La idea de que todos somos hijos de Dios es el precursor filosófico de la idea de que todos somos hermanos, todos somos seres humanos, todos, blancos, negros, amarillos, cualquier color que tenga nuestra piel, no importa, el blanco, el moreno, el amarillo, el piel roja, el indígena, todos tenemos la misma, todos somos humanos, tenemos la misma dignidad y derechos inherentes al haber nacido en este planeta. Ese es el argumento clave para abolir la esclavitud. La crítica profética dentro de los mismos textos sagrados, profetas como algunos de los más destacados, Isaías, Jeremías y estos judíos, son las figuras más críticas con los poderosos que se la pasan oprimiendo a los pobres. Y así vamos a ir analizando estos puntos que parecen simples, pero que guardan una enorme profundidad sobre este tema. Así que la mística y la experiencia directa, digamos, nos indicaría otra cosa, ¿no? Venimos razonando acerca de todo este entramado de ideas, donde se introduce la cuestión, les decía, geopolítica, la misma política, la política local, la política geopolítica, los intereses económicos y todo este tipo de intereses que están en torno a estas ideas. Recuerden ustedes que el maestro del cuarto camino, George Ivanovich Gurdjieff, hablaba acerca de que una idea puede destruir la vida de un hombre o puede reanimarla, puede reconstruirla. Entonces esta idea, una de las ideas más importantes que han surcado el universo mental de los terrestres, de nuestros congéneres terrestres, ha sido la idea de Dios. Entonces, la mística y la experiencia directa para millones de personas, Dios no es un concepto abstracto, no es algo impuesto, sino una experiencia personal muy íntima, que da consuelo, que da amor, asombro ante el universo que vivimos, que tendríamos que inferir que para estas personas Él es quien construyó el universo. Y en parte yo creo que esto es así, ¿no? Hay algo superior, constructor de toda esta estructura universal, ¿no? De todo esto que está a nuestro alrededor, de todo lo que subyace en el mundo subatómico, en el macrocosmos, en el microcosmos, todas estas descubrimientos que ha podido
hacer la percepción humana a través de instrumentos, bueno, pues es lo que nos indicaría que hay una fuerza superior que está manejando todas estas cosas, ¿no? Asombro ante el universo. Sabemos que el poder de Dios es inmenso, nada tiene que ver con un Dios que reparte premios y castigos. Tendríamos que ver también un fundamento épico en el que para muchas sociedades la idea de Dios significa orden, significa armonía, o lleva o conduce a este tipo de cosas. Digamos que dentro de los mismos textos sagrados, los profetas más importantes del contexto bíblico son las figuras más críticas con los poderosos, ¿no? Eso lo venimos diciendo hace un momento también. Y así es que esta teología de la liberación tiene un mensaje muy especial. Su mensaje es: el culto y la ritualidad de los ricos me asquean si al mismo tiempo explotan al débil. Lo que Dios quiere es justicia. La idea de Dios aquí es un juez que exige cuentas a los opresores, no un tranquilizante para los oprimidos. Esa es la realidad. Eso es como tendríamos nosotros que entenderlo desde varios puntos de vista, no solamente desde el que se nos dice como si fuese un tranquilizante, ¿no? para la inestabilidad, para la angustia, para la ansiedad, para la frustración que mucha gente siente al no poder cumplir sus objetivos en la vida. Que de hecho, mientras más expectativas siembre uno en este mundo, más frustraciones va a obtener, porque esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, evidentemente. Y digamos, la pregunta sería: ¿es la idea de Dios una conspiración? ¿O quién se está apropiando de la idea de Dios? ¿Con qué intención y para qué fin está haciendo estas cosas? Así les decía, la idea de Dios es como el fuego, puede calentar el hogar, la comunidad, la convivencia, o puede quemar una aldea. Porque recuerden ustedes, las religiones, más que unir a las gentes, las instituciones religiosas, más que unir a las gentes, las han separado. Las han confrontado, han generado más guerras que paz. Esta herramienta narrativa tremendamente poderosa puede ser usada para los fines más nobles, inspirar amor, compasión, justicia, o puede ser utilizada para los fines más viles, ¿no? Control, enriquecimiento, guerra, poder desmedido, todo este tipo de elementos. La búsqueda de prestigio, poder, dinero, prominencia social, todo este tipo de cuestiones que, bueno, pues son las que generan una enorme problemática entre los seres humanos, entre nosotros los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos instintos, estamos unidos a este mundo donde compartimos el ADN con los árboles, con el bosque, con los animales. Y entonces, bueno, pues todos tenemos necesidades, instintos que nos crean deseos y que, por lo menos en los seres humanos, regularmente intentamos cumplir, y al no verse cumplidos, nos viene la frustración, la ansiedad, la depresión, todo este tipo de cosas. Pero denunciar el uso corrupto, hipócrita y opresor de la idea de Dios es no solo válido, sino moralmente necesario. Es crucial ser conscientes de cómo las estructuras de poder religiosas, políticas, económicas han secuestrado esta idea para su beneficio. Por ejemplo, la resignación ante la injusticia no es una virtud religiosa, es una distorsión herética del mensaje central de la mayoría de las religiones, que es la compasión y la justicia. Sería un error
reducir toda la experiencia espiritual y teológica de la humanidad a ese mero instrumento de control, la idea de Dios. La idea de Dios es mucho más vasta, profunda, multifacética, para innumerables personas. Resulta ser una fuente de fortaleza genuina para enfrentar la adversidad, no para resignarse ante ella, es para fortalecer el espíritu y seguir buscando vencer la adversidad, las adversidades. Sirve de consuelo ante lo inevitable como la muerte y sirve de motivación para luchar quizá por un mundo mejor, que ese sería un objetivo de la religión, ¿no creen ustedes, amigos de Mundo Enigma? El luchar por dejar un mundo mejor. En fin, ¿dónde está la línea entre el consuelo legítimo y la alienación opresora, la enajenación? Cuando una religión es institucionalizada, cuando se llena de poder y de riqueza, está condenada a traicionar los principios fundamentales de esa misma religión. ¿Puede existir una base para la ética y los derechos humanos sin un concepto de sacralidad o de trascendencia? La teología esta de la liberación es la respuesta auténtica al uso opresor de la religión, ¿o es solo otra interpretación política? Porque ahí caeríamos en lo que los políticos llaman el gatopardismo, que todo cambie para que todo quede igual. En fin, en un mundo secular, ¿qué narrativas han ocupado el lugar de Dios para justificar o desafiar el statu quo? El mercado, el progreso, la ciencia. Díganme ustedes, amigos de Mundo Enigma. En realidad es la búsqueda de significado y consuelo, una necesidad humana tan básica que si no se llena con Dios, se llena con otra ideología o figura de autoridad, por ejemplo, con un líder político. Por eso han proliferado tanto las sectas, los partidos políticos, y ahí es donde hacen su agosto estos individuos corruptos muchas veces. Es una marca, una teoría conspirativa, un héroe deportivo, en fin. Este debate toca la psicología, la política, la sociología, la filosofía. En lo más profundo no existe una respuesta simple, pero explorarlo nos dice mucho más sobre nosotros mismos que sobre la posible existencia de Dios mismo. Hay un libro de Salvador Freixedo, con esto voy a ir cerrando este programa, este gran personaje que ha hablado sobre innumerables temas parapsicológicos, la ovnilogía y todo esto. Bueno, pues él editó un libro hace mucho tiempo que se llama Defendámonos de los dioses. Y el propósito central de este libro era explorar la posibilidad de que las deidades religiosas y los presuntos extraterrestres no sean lo que aparentan, sino entidades engañosas con intenciones ocultas hacia nosotros, la humanidad. ¿Creen muy disparatado este concepto? ¿Creen muy disparatada esta idea? Pues solamente pregúntense por qué han durado tanto los sistemas políticos y sociales, por qué cuesta tanto trabajo lograr cambios de paradigmas, por qué la humanidad ha seguido explorando la vida a través de la guerra, a través de la violencia, a través de la mentira, a través de la muerte, a través de todos estos elementos de la traición, de todas estas cosas que son el pan de cada día. ¿Por qué ha seguido sucediendo todas estas cosas? ¿No será que estamos siendo manipulados por inteligencias extrahumanas que se alimentan de este tipo de las emociones que producen este tipo de conductas? Ahí Salvador Freixedo postula la existencia de entidades no humanas llamadas dioses, espíritus, inteligencias extrahumanas, etcétera, etcétera, mundos superiores que interactúan con la humanidad desde tiempo inmemorial. Estas entidades no son necesariamente benévolas, suelen ser embaucadoras y se aprovechan de los humanos para sus propios fines, como lo que se menciona en la teoría de los Anunnaki últimamente, o los reptilianos de David Icke, similares a cómo nosotros nos relacionamos con los animales. Es decir, nosotros cuando tomábamos
un reptil, una rana, para abrirlo en biología para saber y ver los órganos internos y todo esto, que era una práctica sumamente cruel que ahora ya no se hace. ¿Qué veíamos ahí? ¿Qué sucedía ahí? ¿Recuerdan este tipo de experimentos? Bueno, pues Freixedo plantea una conexión entre la religión y el fenómeno ovni ahí en su libro, y argumenta que las apariciones religiosas como teofanías o milagros y los avistamientos ovnis podrían ser manifestaciones de un mismo fenómeno. Estas entidades habrían instigado la creación de la religión a lo largo de la historia, usando tácticas de engaño, promesas falsas, para poder controlar a los grupos humanos. Es lo que planteábamos al principio, ¿no? Las promesas falsas, la manipulación de los sentimientos, de los miedos, de las emociones y de los sentimientos para lograr un fin determinado. Los dioses, por ejemplo, cuando son analizados por este gran personaje, por Freixedo, figuras como el del Antiguo Testamento, es señalado por su carácter antropomórfico, cruel, vengativo y contradictorio, muy similar al de los dioses de las religiones antiguas. Argumenta que no es un Dios único y benevolente, sino más bien uno más entre los seres manipuladores de la humanidad. La relación de estos dioses con la humanidad se compara con la de un poder colonial con sus colonias. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió aquí en México cuando llegaron a la famosa conquista de México? ¿Qué sucedió? Bueno, pues cómo actuaron, cómo manejaban, cómo colonizaron, cómo manejaban a la población, cómo pisoteaban los derechos de aquellos que estaban aquí desde mucho antes de que llegaran ellos. Y todo esto que ha sucedido no solo en México, sino en cuanto país ha sido colonizado. Aparentan ayudar, pero su objetivo principal es su propio beneficio. Es obtener a expensas del desarrollo libre de los humanos los beneficios que ellos quieren, libre entre comillas, ¿no? Les hablan de libertad, les hablan de democracia, de todas estas cosas, cuando en realidad es esclavitud. Sugiere Freixedo que estas inteligencias no nos odian ni nos aman, simplemente nos usan para sus propios fines, que nos resultan a nosotros incomprensibles. Es como si agarramos un puñado de hormigas y las metemos en un hormiguero, pues estas hormigas no van a entender por qué nosotros las agarramos y las metimos al hormiguero. Resulta que les va a parecer incomprensible la finalidad que tenemos nosotros. La sumisión, la energía, una idea recurrente es que puedan alimentarse de los aspectos negativos humanos, como les decía, como el miedo, la sumisión, los conflictos, los resultados de los conflictos, o mantenernos en un estado de control y obediencia. Despertar digamos, críticamente todos estos cuestionamientos, todas las creencias impuestas, cuestionarlas, ya sean religiosas, ufológicas o de cualquier tipo, y dejar de aceptar dogmas de fe de forma acrítica. Es decir, hay que utilizar el pensamiento crítico cuando se trate de cuestiones que nos hablen, que nos digan que no se puede cuestionar la fe y todo ese tipo de cosas. Hay que cuestionar. En fin, este libro es una advertencia en el sentido del futuro de la humanidad, que deberá defenderse de estos dioses y sus engaños, privilegiando el uso de la razón, la ciencia y el pensamiento libre. La historia humana, como una sucesión de absurdos y contradicciones, si ustedes la analizan, es eso, ¿no? Una sucesión de absurdos y contradicciones. Recuerden aquel libro de La Marcha de la Locura, por ejemplo, sugiriendo que gran parte de nuestros conflictos, nuestro estancamiento histórico han sido alimentados o instigados por estas entidades para mantenernos divididos y controlados. ¿Cuántos años tienen las guerras? Nada más pregúntense. ¿Cuántos años tienen las guerras? Esto que conocemos como la guerra nosotros. ¿Cuánto tienen? Tienen
miles y miles de años, cientos de miles de años tienen las guerras, ¿no? Y no se ha podido encontrar otro tipo de solución. Hoy estamos viendo el conflicto ese en el Medio Oriente, terrible, la masacre esa que está sucediendo, y nadie hace nada. Seguimos tolerando todo este tipo de cosas. En fin, aquí en este texto se hace una llamada a cuestionar críticamente todas las creencias impuestas, ya sean religiosas o de cualquier forma. Hay que cuestionarlas, les decía, hay que cuestionar todo esto, ¿no? Hay que desafiar los núcleos duros de la conciencia humana, de la creencia humana, como la religión, como la percepción de lo divino. Freixedo no solo ofrece una teoría, propone un cambio de paradigma radical para interpretar la historia, para interpretar la fe, para interpretar los fenómenos aparentemente inexplicables. Es decir, cuestionar todas estas cosas, llamar al pensamiento crítico. Independientemente de si se acepta o no esta hipótesis del libro, esto obliga al lector a revaluar las creencias más fundamentales, nos obliga a revaluar las creencias más fundamentales y a cuestionar cualquier fuente de autoridad que demande obediencia incuestionable, que demande que se sigan las cosas a pie juntillas. La conexión que establece este libro entre religión y el fenómeno ovni era específicamente original para su época y sigue siendo un enfoque fascinante. La obra de este gran autor, a decir de algunos, carece de evidencia científica, pero la ciencia pues, está también está acotada por los intereses que giran en torno a los descubrimientos científicos. Se sustenta esta hipótesis en el análisis histórico, en la comprensión y la comparación de las mitologías, la especulación teórica. Esto puede hacer que resulte para algunos poco convincentes, para los escépticos o extremadamente racionales. Pero a fin de cuentas es un magnífico punto de partida para repensar las creencias, las experiencias espirituales, religiosas, nuestras propias creencias. En una era donde la desinformación, los fundamentalismos, los cultos modernos siguen teniendo un impacto profundo en la sociedad, el mensaje central de este personaje de Salvador Freixedo sobre la defensa contra el sistema de creencias potencialmente dañinos siguen siendo terriblemente relevantes. Y bueno, pues esto es así. Este texto es una obra magnífica, monumental, fascinante, un resumen más que una verdadera, obra maestra. Aquí ofrece una herramienta intelectual sumamente fuerte, sumamente potente para la liberación mental. Su libro no pide que se crea en su teoría, sino que se cuestionen todas las teorías, incluyendo esta misma, ¿no?, la que él propone. Es una invitación a atreverse a pensar por uno mismo, lo cual en sí mismo es un acto de defensa contra cualquier forma de control, ya sea humana o potencialmente divina o de otra índole. Los dejo con esta pregunta: ¿creen que los humanos hemos creado nuestras propias matrices? Recuerden la película La Matrix. ¿Creen que hemos creado nuestras propias matrices, estructuras sociales, culturales y económicas que moldean nuestras creencias y nuestro comportamiento? ¿Esas son las únicas? ¿Es lo único que nos controla, que nos maneja, que nos dirige? ¿O hay otro tipo de fuerzas de las que estamos totalmente ajenos? Bueno, pues este ha sido el programa de hoy de Mundo Enigma, un programa que me tardé 2 meses en grabar porque es el tiempo en el que trascendió mi hijo, el Cristian, el más pequeño de mis hijos, pero el más grande en corazón, el más grande en determinación, un hijo extraordinario, yo creo que un muy buen hermano y un buen ser humano, que de eso estoy sumamente orgulloso. Donde quiera que se encuentre Cristian, hasta ahí llega nuestra memoria, nuestro recuerdo y nuestro
más caluroso aplauso para este gran personaje, este gran hijo mío.